escuchan? ¿Me ven? Ahí me parece como que por ahí mi conexión es inestable, así que bueno, por ahí me quedaré congelada. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día, ¿qué tal? Buen día. Esperemos que todo ande bien con la conexión, que es lo más importante en estos momentos, que la conexión ande bien. Bueno, ayer estuvieron en la práctica con Susana, algunos presenciales, otros virtuales. Ya me dijo que la semana que viene, si bien tenemos que citarlos de a grupos, digamos, porque no podemos hacerlo de otra manera, porque no tenemos un aula para todos ustedes, va a transmitir en vivo, porque estuvo viendo que puede correr la tarima y demás, o sea que va a dar la clase al mismo tiempo. Así pueden ponerse a trabajar ustedes, porque el objetivo de la práctica es que ustedes hagan en el momento que ella está dando la clase, así hacen las consultas de lo que no les sale, ese es el objetivo de la práctica, digamos. Que ustedes vayan haciendo mientras mientras ella en este caso está ahí, y van preguntando sus consultas y la manera de escribir, si está bien lo que dicen y demás, ¿sí? Sobre todo con el tema que viene, que es el que yo voy a empezar a explicar ahora, que la forma de escribir es muy importante, ¿sí? Es muy importante, ahora nosotros vamos a empezar a ver inducción. Inducción tiene unos pasos, ¿sí?, que seguir, y la manera en que ustedes escriban esos pasos es importante y hacen una demostración por inducción. Entonces, es importante que ustedes respeten esos pasos, porque después hacen todo muy mecánico, no respetan los pasos que hay que seguir y no es una demostración, ¿sí? Entonces nosotros ponemos que no está bien, y dice, pero ¿cómo si yo hago todo lo que tengo que hacer? No hago todo lo que tengo que hacer porque no estoy respetando los pasos que me dicen, ¿sí? Así que bueno, vayan al día, como siempre les digo, es muy importante. Bueno, primera cuestión esa entonces. Ahora vamos a comenzar. Esperen que voy a cargarme un poquito el fibrón, que no encuentro el otro que había cargado, no sé dónde lo guardé. Y si no, no van a ver cómo corresponde. Y si encima que estamos a la distancia y no ven bien, ella dice enchastre. Dios mío. Cada vez que cargo un fibrón hago un enchastre impresionante. Bueno, vamos a ver algunas cosas previas. Primero vamos a ver el símbolo de sumatoria. Vamos a expresar las sumas usando el símbolo de sumatoria. Este símbolo es de sumatoria. Es decir, si yo uso este símbolo, que quizás vieron ustedes, no sé si en análisis han visto series, no, creo que ustedes ven en aplicado series. Bueno, ese símbolo es para nombrar una serie, ¿sí? Es más, si ustedes tienen análisis complejo o ecuaciones diferenciales, también los van a seguir usando, ¿sí? Bueno.
Supónganse que yo tengo esto, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de i al cuadrado. Acá estoy diciendo que voy a sumar los números desde i igual a 1 hasta 5, este sería el índice, y sería el índice con lo que yo voy sumando, y los números que voy a sumar son de la forma i al cuadrado. Entonces, cada vez que yo reemplazo a la i por los números del 1 a 5, voy a obtener 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Este es el funcionamiento que tiene la sumatoria, ¿sí? Me dice desde dónde tengo que tener un límite inferior y un límite superior, y tengo que decir de qué forma son los elementos que voy a sumar, los números en este caso que voy a sumar, ¿sí? A esto se lo llama argumento. Generalmente uno escribe la sumatoria, el índice que van a usar es cualquiera. Yo puedo poner el i, que va desde 1 hasta cierto valor, k, y los números que voy a sumar los llamo a sub k. A sub k no, a sub i porque dije que el índice es i. Entonces yo acá voy a sumar k veces los números de la forma a sub i. Entonces a esto se lo llama argumento o sumando. Acá voy a poner el límite inferior con un subíndice hasta donde voy a llegar. Esto es una sumatoria, esto me está expresando una suma en forma abreviada. La sumatoria, ¿sí?, tiene propiedades. Tiene varias propiedades, pero a nosotros nos interesan algunas de ellas nada más porque nos va a servir para demostrar por inducción. Recuerden que esto es una suma. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo tengo que voy a sumar los números desde i igual a 1 hasta n de la forma a sub i. Tengo gente que quiere entrar. Si yo quiero sumar esa suma, yo la puedo expresar de esta manera. Puedo extraer el primer elemento de la suma. Es decir, yo puedo expresar esto. En realidad, esto es lo siguiente. Esto es A1 más A2 y así sucesivamente hasta llegar a sub n menos 1 más A sub n. A sub n menos 1 es el anterior a A sub n. Es esta sumatoria. Entonces yo esto, fíjense, puedo dejar el primer elemento fuera de la sumatoria y el resto juntarlo todo en la sumatoria. Es decir, yo puedo escribir esto como A1 más la suma desde i igual a 2 hasta n de los términos de la forma a sub i. Y los agrupé de esa forma. Ahora, en vez de dejar el primer elemento fuera de la sumatoria, puedo dejar fuera de la sumatoria el último elemento y sumar a todos los anteriores. Y entonces esto me quedaría la suma desde i igual a 1, y ahora no voy hasta n, voy hasta el anterior a n. El anterior a n es n menos 1. De los números de la forma a sub i más el último elemento, que es el a sub n. Podría separar la sumatoria en dos sumatorias, ¿sí? Por ejemplo, podría poner la sumatoria desde i igual a 1
hasta un número j, más la sumatoria desde i igual a j hasta n de los números de la forma sub i. Es decir, yo puedo separar la suma en dos sumas. Esa propiedad es importante cuando estamos resolviendo ejercicios de inducción, ¿sí? Ustedes van a ver que tienen para expresar, o algunos ejercicios para expresar en forma de sumatoria. Entonces les dije las propiedades y cómo es. Entonces vamos a ver cómo expresamos una suma utilizando la sumatoria. Supónganse que tengo esto, ¿sí? Tengo la suma de 2 más 4 más 8 más 16 más 32. Yo ahí tengo una suma. ¿De qué forma son los números que yo estoy sumando? Fíjense, acá tengo 2, acá tengo 4, que es 2 al cuadrado. 8, que es 2 al cubo. 16, que es 2 a la cuarta. 32, que es 2 a la quinta. Son las potencias de 2. Entonces yo voy a sumar los números de la forma 2 a la i. Y el i empieza, fíjense que acá empieza 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a decir que la i va desde 1 hasta 5. Profe, ¿está mal Sí. decir que el i igual a 1 es donde arranca, en este caso el exponente? No, está bien, n igual a 1, está bien lo que estás diciendo. Está bien, ahí arranca justo el exponente es 1, ¿sí? Pero en realidad estos son los números que voy sumando, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Veamos acá, tengo 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14. Entonces yo voy a sumar, ¿cómo son estos números? Son todos números pares, ¿sí? Y los números pares dijimos que lo escribíamos de la forma 2 por algo. Entonces puedo decir que es de la forma 2 por i, y con i que va desde 1 hasta, fíjense que estoy sumando 7 términos, hasta 7. ¿Siempre se usa ahí? Puedes usar otro, no puedes usar otro. Por ejemplo, vamos a hacer otro. Supónganse que tengo estos números, 3 más 6 más 9 más 12. Yo podría poner la suma desde n igual a 1 hasta 4, porque estoy sumando 4 términos. Y ahora voy a poner entonces los números múltiplos de 3. Como estoy usando el subíndice n, voy a poner 3 por n. Voy a usar la letra que quieran, K, J, es indistinto, ¿sí? Bueno, de esa manera se escriben utilizando sumatoria alguna suma que se les proponga. Si ustedes en la práctica van a ver que tienen varias sumas, tienen algunas sumas para expresar útil con este sitio. Una pregunta, profe. Sí. ¿Está mal arrancar directamente poniendo, sumatoria 3 por n para darme cuenta después? En vez de arrancar de n igual a 1, arranco de 3 por n. No, acá tenés que poner, acá van de 1 en 1 el subíndice. ¿Sí? Son números naturales que van sumando de 1 en 1. Vos donde ponés acá, en el argumento ponés de qué forma
¿sí? De qué forma son los sumandos, ¿sí? De qué forma es cada uno de estos. Y esto va de uno en uno. Porque si no tendrías que definir otra cosa más, ¿sí? Porque si vos pones acá 3n, tenés que poner i igual a 3n, pero entonces después tenés que decir quién es el n. ¿Tá? Ok. Así como yo puedo expresar una suma, también puedo expresar un producto, ¿sí? Existe el símbolo de productoria, que sería como un pi grande, este es el símbolo de productoria, que cumple la misma función, nada más que voy a poner un subíndice inicial y voy a ir hasta un número final. ¿Sí? El objetivo es simplificar un producto. Entonces, por ejemplo, si yo digo la productoria desde i igual a, puedo empezar en vez de del 1, puedo empezar desde otro número. Puedo decir desde i igual a 1 hasta 5 de los números de la forma i al cubo. Entonces, lo que hace esto es me multiplica 1 al cubo por 2 al cubo por 3 al cubo por 4 al cubo por 5 al cubo. Entonces, esa es una forma abreviada de expresar el producto. ¿Se puede arrancar en 0, por ejemplo? Sí, se puede arrancar en 0, sí. Supónganse que yo tengo 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64. Entonces estas son todas potencias de 2, pero 1 se obtiene haciendo 2 a la 0. Entonces yo tengo dos alternativas. De las dos formas podrías representar una sumatoria con una productoria también. ¿A esto? Claro. Pero es una sumatoria, no entiendo lo que querés hacer, a ver, contame. No, digo, ¿no se podría hacer eso también en vez de con una sumatoria, con una productoria? Ah, acá poner por, sí, sí, sí. Entonces, supónganse que yo tenga la sumatoria. Si ustedes se fijan, son todas potencias de 2, pero 1 es 2 a la 0. Entonces yo puedo decir que empiezo desde 0 y son de la forma 2 a la i. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy hasta 6. O en vez de empezar desde 0, esto escribir, empezar desde 1 y escribir el exponente de la forma 2 a la i menos 1. Entonces cuando empieza desde 1 me queda 1 menos 1, 0 y me da este número de acá. Ahora si empiezo desde 1, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a tener que sumar hasta 7. Entonces tengo dos maneras diferentes de expresar lo mismo. Supónganse que yo les doy esto, ¿sí? Les doy esta suma. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 hasta n menos 1. Y entonces acá les digo hasta 2 por n menos 1, o más 1. Entonces, si ustedes se observan, estos números
Vamos a ponerle -1 porque vamos a empezar desde el 1. Estos números son todos números impares. Y todos estos son números impares. Entonces yo estoy sumando números impares. Los números impares los puedo expresar de la forma 2 por k menos 1. Fíjense, acá este último término, que es el término general, digamos, porque es el que está expresado usando una letra, ¿sí? Esto me está indicando de qué manera son los términos que voy a sumar. Y acá empiezo desde el 1, ¿y hasta dónde voy para obtener el 2n menos 1? Voy a sumar hasta el número n. Y entonces esto me está expresando la suma de los primeros n números impares. De los primeros números impares ponemos directamente. Y de esta manera expresé la suma de los primeros números impares. En este caso, ¿cuántos son? N. O son menos, ¿no? Pero sumo hasta n números impares. Entonces, muchas veces ustedes les van a dar la suma expresada con la forma general, ¿sí?, de los términos que yo voy a sumar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo van a observar después en la práctica, ¿sí? O sea, ustedes van a tener ejercicios en los cuales les van a dar una suma y la van a tener que expresar en suma, ¿sí? Y después, bueno, tendremos que hacer inducción, pero todavía inducción no empezamos. Después, también yo puedo representar una suma en forma recursiva. ¿Qué significa eso? Bueno, supónganse que yo quiero expresar la suma de los primeros n números naturales a través de una suma recursiva, ¿sí? De una expresión recursiva. Entonces, vamos a expresar la suma de los primeros n números naturales. Entonces, si yo sumo un número natural, el primero, el 1, la suma de un solo número, del primer número natural es 1. Si yo ahora voy a sumar el 1 y el 2, la suma de dos números naturales es 1 más 2. Si yo sumo los tres primeros números naturales, la suma la voy a expresar como 1 más 2 más 3. Si yo hago de 4 números naturales, de los 4 primeros números naturales, me va a quedar 1 más 2 más 3 más 4. Y yo sigo, ¿sí? La suma de los n primeros números naturales, que la voy a llamar Sn, la obtengo haciendo 1 más 2 más 3, y así sucesivamente hasta obtener n. En realidad vamos a agregar los dos últimos términos, que sería el n menos 1 más el n. Ahora bien, si ustedes observan, la suma de los dos primeros números naturales la obtengo haciendo 1 más 2. Pero 1 es la suma de un solo número natural. O sea que yo esto lo puedo escribir como S1 más 2. Si yo observo la suma de los tres primeros
números naturales la obtengo haciendo la suma del anterior, la suma de los dos primeros números naturales, más el 3. La suma de los 4, fíjense, tengo la suma de los 3, la suma de los 3, más 4. Si ustedes observan en el último, tengo acá la suma de los n-1 números más el último, más el n. Quiere decir que yo a la suma de los n primeros números naturales la puedo expresar haciendo la suma de los n-1 primeros números naturales, de los n-1 anteriores, más el último. Esta forma de expresar es la forma de expresar en forma recursiva la suma de los primeros n números naturales. Es decir, siempre voy a expresar la suma, en este caso la suma, el término n, usando los anteriores, la suma de los anteriores, más el último. Supónganse que yo quiero espera. Voy a poner otro ejemplo. Supónganse que yo tengo lo siguiente. Quiero expresar en forma recursiva por ejemplo, 1 a la x más 2 a la x más 3 a la x más n a la x. X es cualquier número, podría poner 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, lo que sea. Entonces voy a decir, bueno, el primero es 1 a la x. El segundo es 1 a la x más 2 a la x. Que lo obtengo haciendo S1 más 2 a la x. Si yo sigo, ¿sí? La suma de los n primeros la voy a hacer haciendo 1 a la x más 2 a la x más 3 a la x más hasta llegar a n a la x. Entonces, esto lo voy a expresar como el anterior, la suma anterior, que es Sn-1 más n a la x. Entonces, ¿cómo voy a definir recursivamente esta suma? La voy a definir de esta manera. Primero voy a escribir cuál es la primera, el primer elemento. El primer elemento de esta suma es este. S1 es 1 a la x. Y después voy a definir recursivamente los términos siguientes. El Sn va a ser el Sn-1 más n a la x. Y de esta manera defino recursivamente esta suma.
Se lo llama recursivo o también inductivo, porque vamos a trabajar con los números naturales, ¿sí? También se lo llama inductivo o recursivo. Forma recursiva o inductiva. El n es un número natural. Recuerden que nosotros los naturales los vamos a iniciar desde el 1, en algunos casos pueden iniciar desde el 0, ¿sí? Vamos a aclarar si iniciamos en el 0. Lo mismo sucedería si yo quiero expresar un producto, ¿sí? En forma recursiva. No sé si ustedes conocen el factorial de un número. No sé si alguna vez lo escucharon, o lo vieron o lo usaron en alguna materia. Lo van a usar en probabilidad y estadística bastante. El factorial de un número n es un número natural, ¿sí? Es multiplicar todos los números desde el 1 hasta el n. Es decir, es hacer 1 por 2, por 3, por 4, y así hasta llegar a n. Eso es el factorial de un número. Es decir, yo puedo decir que es la productoria desde i igual a 1 hasta n de los números de la forma i. En algún momento lo van a usar, es más, si ustedes están cursando aplicado, cuando vean series, lo van a usar a esto, factorial. Se define el factorial de 0 como 1. Entonces no va a haber problema si me queda dividido 0 factorial. No va a haber problema porque el factorial de 0 es 1. Y la propiedad que tiene esto es que el factorial del número n, ahora vamos a hacer algunos ejemplos, lo puedo expresar como n por el factorial del anterior. Entonces, si yo quisiera calcular el factorial de 5, esto va a ser 5, bueno, va a ser lo mismo, es poner 5 por 4 por 3 por 2 por 1 que poner 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Sí? Ustedes en la calculadora tienen este símbolo, ustedes ponen un 5 y ese símbolo es el resultado de hacer el factorial de 5. ¿Sí? 4 por 3, me queda 20 por 6, 4 por 5, 20, 2 por 6, 120 de esto, ¿no? El factorial de 3 es 1 por 2 por 3, que me da 6.
Y si ustedes observan, ¿sí? 1 por 2 por 3 por 4 es el factorial de 4 por 5, que es esta propiedad que tengo acá. Siempre el factorial de un número lo puedo expresar como el factorial del anterior por ese número. Si ustedes observan acá, tengo 2 factorial por 3. Toda esta información que ustedes van a necesitar para hacer algunos ejercicios. Ahora vamos a empezar a ver, esperen que tengo que admitir a alguien, lo que es, ¿sí?, inducción. ¿Sí? ¿Qué significa demostrar por inducción algunas cuestiones? Nosotros vamos a querer demostrar algunas propiedades usando el principio de inducción completa. ¿Sí? Para eso vamos a trabajar, ¿sí?, con los números naturales. ¿Sí? Inducción, un conjunto inductivo en el conjunto de los números naturales. Lo que yo voy a ver es que el principio de inducción completa, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, es lo siguiente. Yo tengo que demostrar algo, ¿sí?, una propiedad. Entonces, primero voy a ver qué le sucede al primer elemento de esa sucesión o de esa propiedad que tengo que demostrar. Entonces, primero veo que se verifique para el primer elemento. Luego voy a suponer que para cierto elemento n se está verificando esa propiedad. Esto lo voy a suponer que esta propiedad se cumple para n elementos. Y lo que yo voy a querer demostrar es que si pasa para este n elemento, entonces va a pasar para el que le sigue, para el n más 1. ¿Sí? Entonces digo, si el primer elemento cumple la propiedad, supongo que para ciertos números elementos n eso está sucediendo, veo que tiene que suceder también para el siguiente, para el n más 1. Bueno, eso que vamos a ver tiene unos pasos y hay que hacer una demostración. Las demostraciones no son muy complicadas, pero requieren, ¿sí?, habilidades algebraicas. Requiere que ustedes recuerden cómo sacar un denominador común, cómo sacar factor común, diferencia de cuadrados, el cuadrado de un binomio, ¿sí? Bueno, cómo sacar raíces. Requiere de varias cosas que se deben acordar. En sí el método es muy sencillo. A mí me dan una propiedad que yo quiero demostrar que vale para todos los números naturales, porque vamos a trabajar con los números naturales. Entonces lo que voy a hacer es, primero, ver qué sucede con el primer elemento, si verifica esa propiedad, suponer que es válido para n elementos, que la propiedad es válida para n elementos, y demostrar que también es válida para el n-1, porque yo lo que voy a tener que demostrar es que es válida esta implicación. Pero bueno, ahora vamos a enunciar el principio de inducción completa y vamos a hacer un ejemplo. Y respeten los pasos en la demostración. Entonces vamos a poner el principio de inducción completa. Entonces yo voy a tener un conjunto A
incluido, puedo poner los enteros mayores que 0 o directamente poner los naturales, porque los z mayores que 0 son los números naturales, ¿sí? Este conjunto A es infinito, ¿sí? Y tiene números naturales. Porque está incluido en los enteros positivos. Entonces tiene números naturales. Supongamos entonces que queremos demostrar que cierta propiedad que la voy a llamar P de n, es verdadera para todo número n que pertenece a A. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los números naturales, ¿sí? Entonces yo tengo un conjunto A que van a ser para nosotros los números naturales, ¿sí? Y quiero demostrar cierta propiedad que la voy a llamar P de n, voy a demostrar que esta propiedad es verdadera para todos los elementos de ese conjunto. Para nosotros van a ser los naturales, ¿sí? Entonces, demostrar inductivamente, ¿sí?, utilizando el principio de inducción completa, significa que yo tengo que hacer estas dos cosas. Entonces, el principio de inducción completa lo que me dice es lo siguiente. El principio de inducción completa está lloviendo. Lo que me dice es lo siguiente. Entonces, el principio de inducción completa expresa lo primero, es lo siguiente. Primero, si la propiedad que yo quiero demostrar, si P de n. Sí, decime. Discúlpame, ¿pero qué dice él? El principio, PPIO. Listo, gracias, profe. El principio de inducción completa lo que me dice es lo siguiente. Si esta propiedad es verdadera para el primer elemento del conjunto A, y además, la segunda condición es demostrar esta implicación. Si el hecho de que P sub n es verdadero para cierto n de A, asegura que esta propiedad también se verifica para el n-1, ¿sí?, también es verdadera para el n-1, para el n+1, entonces esta propiedad es verdadera
para todo número de ese conjunto. Y ahora lo voy a escribir simbólicamente, ¿sí? Entonces, yo digo, quiero demostrar cierta propiedad P de N. Lo que me dice el principio de inducción completa es lo siguiente. Si esta proposición es verdadera para el primer elemento del conjunto A, y además, suponiendo que es verdadera la propiedad para cierto número n, y eso me asegura que para el siguiente, para el n más 1, esa propiedad también es verdadera, entonces voy a poder asegurar que esta propiedad vale para cualquier elemento del conjunto A. Simbólicamente, qué feo tomar hoy el código QR para ingresar, que si llueve. ¿Sí? Me dice, simbólicamente es lo siguiente, voy a decir que la proposición es verdadera para el primer elemento. Segundo, tengo que demostrar que P de cierto valor n implica que P del siguiente es verdadero. Y esto me está diciendo esta segunda condición que digo acá. Si supongo que esto es verdadero, entonces eso me tiene que decir, tengo que demostrar de alguna manera que el n más 1, el que le sigue, también es verdadero. Y entonces voy a concluir, por lo tanto, la proposición va a ser verdadera para todo n en ese conjunto A. Bueno, hasta ahora le estoy diciendo muchas cosas en general y ahora vamos a hacerlo con un ejemplo en particular, ¿sí? Y usted va a decir, ay, ¿todo eso tengo que escribir? Sí, todo eso tengo que escribir. Es una demostración. Muchas veces ustedes arrancan por algo y dicen, pero yo lo escribí acá, pero no, te falta un paso porque hay una estructura que tengo que decir. Primero verifico que se vale para el primer elemento. Después supongo que sucede esto para demostrar que esta implicación es verdadera y después tengo que hacer una demostración, ¿sí? Entonces tengo pasos. Yo tengo que demostrar, fíjense que yo parto de que esta es verdadera, tengo que demostrar que esta implicación es verdadera. Esta implicación verdadera implica que yo primero voy a suponer que esto es verdadero y voy a tener que demostrar que esta parte es verdadera. Si ustedes recuerdan, en una implicación, el antecedente y el consecuente. El antecedente es la hipótesis y el consecuente es la tesis. Bueno, entonces vamos a hablar de esas palabras, ¿sí? Entonces vamos a hacer todo por un ejemplo. Y siempre uno empieza demostrando, ¿sí?, la suma de los primeros n más 1 números naturales. O sea, yo vamos a demostrar por inducción completa que 1 más 2 más 3 más n, es decir, la suma de los primeros n números naturales, es igual a n por n más 1 dividido 2, para todo n que pertenece a los naturales.
A ver qué dice. No, están hablando de la asistencia. Ah, bueno, está. Como yo no, por ahí no miro el chat. Bueno. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es cuál es la proposición que yo quiero demostrar. Entonces, lo que yo quiero demostrar es esta igualdad. Quiero demostrar que esta suma la puedo expresar como n por n más 1 dividido 2. Mi proposición es esta. Primero identifico quién es la proposición. La proposición es todo esto, esta igualdad. ¿Sí? Entonces digo, bueno, quiero demostrar por inducción completa que la suma de los primeros n más n números naturales se expresa de esta forma. Entonces, ¿qué me dice el principio de inducción completa? Primero, lo que digo es que para el primer elemento, los naturales empiezan desde el 1, voy a decir que P de 1 es verdadera. Entonces lo que yo tengo que hacer es reemplazar a la n por 1 y ver que esta igualdad se verifica. Ustedes tienen que demostrar que esa igualdad se verifica. Porque muchas veces ponen P de 1 es verdadero. No, ustedes tienen que verificar que esta igualdad se verifica. Entonces, ¿cómo demuestro eso? Bueno, el primer en esta parte, cuando n vale 1, me queda 1. De acá. Yo tengo que ver si es cierto que 1 es igual a 1 por 1 más 1 dividido 2. Reemplazo a la n por 1. Entonces, fíjense, 2 por 1, 2. 2 dividido 2 me da 1. Y entonces, es cierto que P de 1, que P cuando n vale 1, es verdadero. ¿Sí? Pero ven, yo acá les puse qué es lo que tienen que hacer. Acá pueden poner P de 1, pueden poner P cuando n es igual a 1. Es lo mismo. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que demostrar es lo siguiente. El segundo paso inductivo es demostrar esta implicación. El segundo paso inductivo que yo tengo que hacer es demostrar que si la proposición es verdadera para un n cualquiera, generalmente uno pone k para no usar n como término general. Si la proposición es verdadera para n igual a k, entonces la proposición es verdadera para n igual a k más 1. ¿Sí? Para diferenciar el n de la fórmula general del paso inductivo. Yo quiero demostrar que esto es verdadero. Entonces, para demostrar que esto es verdadero, ¿sí? Como es una implicación, vamos a suponer que para n igual a k, la proposición es verdadera. Acá voy a poner directamente es verdadera. Esta, ¿sí?, es la hipótesis inductiva y ustedes no se tienen que olvidar hipótesis inductiva. De definir la hipótesis inductiva. Esta es la hipótesis inductiva.
Y entonces ustedes tienen que plantear la propiedad que queremos demostrar, ¿sí? Y a reemplazar a la n por el valor de k. Entonces planteo cuál es la hipótesis inductiva. 1 más 2 más k igual a k por k más 1 dividido 2. Esta, ¿sí?, es la hipótesis inductiva. Es lo que yo supongo que vale. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Lo que yo quiero demostrar es la tesis inductiva. Voy a respetar. La tesis inductiva. La tesis inductiva es lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Que es la proposición para n igual al k más 1, al que le sigue al que puse acá. Si acá puse la letra k, acá pongo k más 1. Si acá puse la letra n, voy a poner n más 1. ¿Sí? Ustedes tienen que respetar la letra. ¿Sí? La hipótesis inductiva, ¿cuál es la hipótesis? La tesis inductiva es que 1 más 2 más k más 1, ¿sí?, le agrego un término al sumando, es igual. Y acá al n lo estoy reemplazando por k más 1, por eso puse p para n igual a k más 1. Entonces, ustedes recuerden que la expresión era esta, n por n más 1 dividido 2. Entonces, cuando yo reemplazo la n por k más 1, me va a quedar k más 1 por, si yo a este lo reemplazo por k más 1, con este otro me queda k más 2 dividido 2. Esta, ¿sí?, es la tesis inductiva y esto es lo que hay que demostrar que vale. ¿Sí? Lo que yo tengo que demostrar es que esta tesis inductiva es verdadera, utilizando la hipótesis inductiva. Porque en realidad yo tengo que demostrar esta implicación. Para demostrar esta implicación hago lo siguiente. Supongo que para n igual a k, esa propiedad vale. Eso se llama hipótesis inductiva. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero demostrar que para n igual a k más 1, la proposición es verdadera. A eso que quiero demostrar se lo llama tesis inductiva. Y me voy a apoyar ¿en quién? En la hipótesis para hacer la demostración. Y ahora empiezo a hacer la demostración. ¿Cómo hago la demostración? Parto de esto, pues yo quiero demostrar esta. Esperen un cachito. Hago 1 más 2 más k más 1. Es decir, planteo esto. 1 más 2 más k más 1.
3 segunditos que respondo una cosa de la UNOVA. Uno más 2 más K más 1. ¿Sí? Esta parte. Yo quiero demostrar que esta suma es igual a K más 1 por K más 2 dividido 2. Pongo la demostración de lo que quiero demostrar. Y parto de esto, ¿ven? Yo esto lo escribí. Ustedes directamente arrancan y ponen lo que yo voy a poner ahora. Y yo tengo que demostrar una igualdad. Si yo no pongo antes ¿qué voy a decir que es igual? No estoy haciendo una demostración, ¿sí? Entonces, fíjense, para demostrar pongo 1 más 2 más K más 1. Esto es igual a. Y entonces, fíjense, yo acá tengo los K primeros términos. Entonces, como acá tengo los K primeros términos, que son estos, puedo usar la hipótesis inductiva. ¿A qué es igual 1 más 2 más K según la hipótesis inductiva? A esto que tengo acá. Entonces acá pongo que esta primera parte es de la forma K por K más 1 dividido 2. Y acá usé entonces la hipótesis inductiva. Reemplazo entonces como estos primeros sumandos son iguales a K por K más 1 dividido 2, reemplazo esto por lo que sé que es igual y le sumo el K más 1. Bueno, entonces, fíjense, a esto lo sustituí por esto. Recuerden, yo borré acá, pero yo tenía que llegar a demostrar que era K más 1 por K más 2 dividido 2. Entonces, fíjense, al hacer esto, ¿sí?, todo me quedó reducido en esta suma. Y entonces ustedes acá pueden hacer esta suma de diversas maneras. Todo depende de sus habilidades algebraicas, de qué se acuerden de la escuela secundaria. Entonces, por ejemplo, lo primero que puedo hacer es lo siguiente. Voy a poner el igual acá, porque si no, no van. Busco el denominador común. El denominador común es 2. Bueno, 2 dividido 1, por todo esto me queda K por K más 1. Más. El denominador acá es 1. Cuando hago 2 dividido 1, 2, por todo esto me queda 2 por K más 1. Ahora fíjense, ustedes acá pueden trabajar de muchas formas. Si ustedes recuerdan lo que vieron en la escuela secundaria, tanto este término como este término tienen en común K más 1. Entonces, una estrategia posible es sacar factor común K más 1. Y entonces, si yo saco factor común K más 1, esto me va a quedar, en el primer término me queda K, y en el segundo término me queda 2, dividido 2. Entonces me queda K más 1 por K más 2 dividido 2. Y entonces ahí demostramos que para n igual a K más 1, la proposición es verdadera.
Ahora lo voy a hacer de otra forma, ¿sí? Para que vean que hay muchas formas. Sí, pero ahora les voy a hacer de otra forma que les va a resultar a lo mejor más sencilla. Y entonces, una vez que demostré, fíjense que yo demostré que P de K implica P de K más 1. Y entonces concluyo, luego, la proposición es verdadera para todo n natural. Ahora, les voy a demostrar esto de otra forma, para que vean que ustedes tienen otras estrategias, ¿sí? Porque factor común por grupos no tienen por qué acordarse, ¿sí? Deberían acordarse, porque para eso tuvieron la escuela secundaria. Bueno, ¿de qué otra manera podemos demostrar esto? Con distributiva. Claro, yo aplico la propiedad distributiva acá y acá. Entonces me queda K cuadrado más K más 2K más 2. Dividido 2. Esto es K cuadrado más 3K más 2 dividido 2. Y entonces ahora lo que hago es factorizo esta expresión cuadrática. ¿Sí? Busco las raíces usando menos, b, más, menos. O sea, hago esto. En un cálculo auxiliar hago esto. Busco las raíces de eso y me queda que K igual a menos 1 y que K igual a menos 2. Y entonces esto te queda igual que antes. y entonces me queda K más 1 por K más 2 dividido 2. Es decir, escribo la expresión factorizada. Muchas veces el problema de ustedes es este, es el último paso en la demostración, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, porque muchos de ustedes de esta parte que yo puse acá se olvidan y escriben esto. Pero esto es igual a algo. Entonces ustedes tienen que, para demostrar, tienen que partir de la suma y después empiezan a usar la hipótesis inductiva, ¿sí? Pero si yo pongo esta parte sin todo esto, no estoy diciendo nada, ¿estamos? Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? Buah. ¿Bien? ¿Hacemos otro? Como verán, esto es, wow, me lleva un tiempo, sí, le lleva un tiempo. Y cada ejercicio tiene alguna complejidad diferente, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro. Profe, Sí, decime. ¿me podrías explicar de nuevo cómo te quedó K es igual a menos 1 y K es igual a menos 2? Vos tenés que resolver esta ecuación cuadrática siendo menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Usando la formulita esta de Bhaskara o resolvente, ¿sí? Entonces voy acá a obtener las dos raíces de esta función, de esta expresión cuadrática, esta ecuación cuadrática. Ah, listo, listo. Gracias, profe. Hay algunas calculadoras que les resuelven eso. La 95.
Bueno, por eso digo, dependiendo de sus habilidades algebraicas, van a ser los resultados que obtengan, ¿sí? Entonces yo ahora tengo. Vamos a demostrar también por inducción completa que 1 más 3 más 5 más 2 por n menos 1 es igual a n al cuadrado con n que pertenece a los naturales. Esta entonces es mi proposición, que no es n cuadrado. La proposición es que la suma es igual a n cuadrado, ¿sí? La suma de los n primeros números impares es n cuadrado. Nunca se tienen que olvidar que lo que ustedes quieren demostrar es una igualdad, ¿sí? Entonces, primer paso. Lo que yo quiero ver es que la propiedad vale, ¿sí?, para n igual a 1. Es decir, quiero ver que P para n igual a 1 es verdadera. Pero ¿qué es lo que yo tengo que ver que es verdadera? La igualdad. Entonces, reemplazo por n igual a 1. Entonces me queda que 2 por 1 menos 1 tiene que ser igual a 1 al cuadrado. Entonces me queda, porque ustedes van a reemplazar a la n por 1. Entonces acá me queda 2 por 1, 2, menos 1, que 1 es igual a 1. Y entonces digo que P para n igual a 1 es verdadero. Segundo paso. Lo que yo quiero demostrar es que si P para n igual a k es verdadera, entonces P para n igual a k más 1 es verdadera. Entonces tenemos, para hacer esto, planteamos la hipótesis inductiva, que es lo que suponemos que es verdadero. Que la proposición para n igual a k es verdadera. Fíjense que acá digo n igual a k. Entonces digo 1 más 3 más 5 más 2k menos 1 igual a k al cuadrado. Y entonces ahora lo que yo voy a querer demostrar es la tesis inductiva. Entonces le escribo, la tesis inductiva es la siguiente. 1 más 3 más 2k menos 1 más, bueno, lo voy a escribir abajo porque si no me queda separable igual. 1 más 2 no, más 3 más 5, voy a poner todo entonces. Escribo el 2k menos 1 y ahora le sumo
Cuando n vale, fíjense que yo a la n la voy a reemplazar por k más 1. Entonces me va a quedar 2 por k más 1 menos 1. Y esto va a ser igual a k más 1 elevado al cuadrado. Y ahí reemplazás todo lo del principio por k cuadrado. Claro, y entonces ahora tenemos que hacer demostración. No puedo hacerlo, porque eso es lo que estoy planteando que es mi tesis inductiva. Ahora tengo que demostrar esta igualdad. Entonces digo, 1 más 3 más 5, escribir un renglón más hace a que el ejercicio esté bien. Si ustedes no escriben este renglón que yo estoy escribiendo ahora, el ejercicio no está bien, porque yo tengo que demostrar esto. Este paréntesis que yo pongo acá en 2k más 1, como son sumandos, no es necesario que ustedes lo escriban. Entonces yo tengo que partir de esto. De ¿Era esta 2k menos parte. 1? ¿Sí? Yo tengo que partir de esto. Es 2k menos 1 en la primera parte. Perfecto, gracias chicos. Fíjense que en vez de haber escrito esto de sí, de esta manera, podría haber hecho la cuenta. Esta cuenta, ¿sí? Es 2k más 2 menos 1, ¿sí? Y en vez de haber puesto todo esto, podría haber puesto 2k más 1. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, escribo esto de vuelta, porque es lo que yo quiero demostrar. Esto aquí es igual. Y entonces, como por ahí dijeron ustedes, estos primeros términos, puedo usar la hipótesis inductiva. Entonces, acá aplico la hipótesis inductiva por hipótesis inductiva. ¿A qué es igual a esto? Bueno, en vez de poner esto, pongo k al cuadrado más, y ahora escribo el último término, que es 2k más 1. Lo pueden escribir en paréntesis o no, es lo mismo, ¿sí? Y entonces, tengo dos alternativas. O me acuerdo a qué es igual a esto, o busco sus raíces y factorizo. ¿Sí? Y yo recuerdo, esto es un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza de esta manera. Es el cuadrado del trinomio. K más 1 por K más 1, perfecto. ¿Sí? O buscan las raíces, o se acuerdan que esto es el cuadrado de un binomio. Y entonces demostramos que P de K más 1 es verdadero. Profe, Incluimos, sí, perdón, ¿dónde sale k cuadrado más 2k más 1? K cuadrado es esto. Fíjate, si yo sumo 1 más 3 más 5 más 2k menos 1, esto, por hipótesis inductiva, esta suma es k al cuadrado. Entonces, reemplazo esta suma por k al cuadrado. Esto es k al cuadrado. Y 2k más 1 es el resultado de esto de acá, de haber hecho esta cuenta de acá. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Y 2 por k más 1 menos 1 de dónde sale? Este de acá. Sí, sí. Bien. Vos fíjate que la expresión, voy a borrar esto de acá, ¿sí? Vos pensá lo siguiente, que nosotros teníamos 1 más 3 más 5 más 2 n menos 1 igual a k a n al cuadrado, ¿sí? Entonces, para escribir cada uno de los pasos, ¿sí? Voy a reemplazar a la n. En este caso, a la n la voy a reemplazar por k más 1.
Si yo a la n la reemplazo por k más 1, acá me va a quedar 2 por k más 1 menos 1. Ah, ok, ok. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ya no me había dado cuenta. ¿Verdad que no te escuché? Porque justo fui a conectar la computadora. ¿Qué dijiste? P de k más 1 es verdadero. La tesis es verdadera. Profe, una consulta. Sí. En un examen, ¿lo podríamos dejar hasta ese punto? Ya tenemos que poner el trinomio perfecto. No, tenés que escribir esto, porque vos Ah, tenés está que bien. demostrar esto. Vos tenés que mostrar que es n cuadrado, entonces se tiene que llegar a k más 1 al cuadrado. Vos tenés que llegar todo. Ah, bueno, está bien, gracias. Y entonces, bueno, me falta escribir la conclusión, que es decir que la proposición es verdadera para todos los números naturales. Por lo tanto, luego, qué sé yo, luego, la proposición es verdadera para todos los números naturales. ¿Sí? Entonces, inducción requiere, ¿sí?, que ustedes, ¿sí?, se tomen un tiempo, que miren cómo se resolvieron los ejercicios, que respeten la escritura, ¿sí? Fíjense que yo en la demostración puse toda esta parte de la igualdad y después empecé a demostrar. Ustedes empiezan con esta igualdad y si yo no pongo a qué es igual a eso, eso no es una demostración. Y entonces eso se lo vamos a poner mal. ¿Tá? Y lo aclaramos desde el minuto 0, que lo vamos a poner mal. ¿Por qué? Porque hay una estructura que debo seguir, ¿sí? Son los pasos. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno, no tienen Profe, perdón tantos... que pregunte. La Sí, clase decime. es hasta las 10, ¿no? No, seguramente vamos a terminar un poquito antes. Ah, ok. Hay un grupo de chicos que tiene que viajar para Junín. Aparte, ustedes tienen clase a las 10, ¿de qué? O los chicos que tienen que viajar. Ah, bueno. ¿A qué hora tiene clase ustedes? Ah, ¿qué clase? ¿Qué materia? Ah, bien, con Cristian, bien. Bien, perfecto. Bueno, no, yo hoy vamos a terminar antes, porque ya otro ejercicio más de inducción ahora no les voy a hacer, porque es como mucho, ¿sí? Inducción requiere que yo me tome un tiempo, ¿sí? En realidad ustedes se tienen que tomar un tiempo para sentarse y ponerse a hacer los ejercicios, ¿sí? Así que bueno, fíjense todos los renglones que me lleva a escribir inducción. Ustedes quieren comprimir todo en medio renglón, y si ustedes comprimen todo en medio renglón, está mal el ejercicio, porque se están olvidando cosas que tienen que escribir. Y lo más grave es que se olvidan la demostración. Si ustedes se olvidan de empezar la demostración como yo la empiezo, el ejercicio va a estar mal. ¿Sí? Y lo aclaramos desde el minuto 0 que se empieza a explicar. Que después cuando le hacemos la corrección, ¿y por qué está mal si yo llegué? No, porque vos tenés que demostrar una igualdad. ¿De qué igualdad partís? De ninguna. ¿Sí? Entonces, con inducción hay pasos, hay reglas y esas hay que cumplirlas. Yo tengo que demostrar una igualdad, tengo que partir de algo y demostrar que ese algo es igual a otra cosa. Y entonces debo demostrar esa igualdad. ¿Está? Así que, ojo con eso. Siéntense.
estos dos ejercicios que yo demostré están en la práctica, entonces inténtenlo hacer ustedes, ¿sí? Y después vayan haciendo los otros, obviamente, ¿sí? Bueno, esto es inducción. Esto es inducción. Después vamos a demostrar, cuando empecemos con entero, alguna propiedad por inducción, ¿sí? Pero básicamente ustedes van a trabajar toda la semana próxima con las demostraciones de inducción. Otra cosa, ¿sí? Que si ustedes estuvieron mirando el cronograma, ¿sí? de las actividades, si ustedes estuvieron viendo el cronograma, la semana que viene se les va a habilitar, ¿sí? un cuestionario de relaciones, ¿sí? Es un cuestionario, también a ustedes después les va a salir la autoevaluación, ¿sí? De relaciones. Es obligatorio hacerlo, ¿sí? Es una de las actividades obligatorias, ¿sí? Y seguramente se lo vamos a habilitar el viernes y el sábado, o sea, el viernes, y van a tener viernes y sábado para resolverlo. Pero no esperen al sábado un segundo antes que cierre, ¿sí? Porque puede ocurrir que se queden sin internet, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen un cuatrimestre o más de virtualidad, ¿sí? Entonces ya saben que internet por ahí no funciona, o se corta la luz, o qué sé yo, entonces, ni bien abre, háganlo, ¿sí? Y bueno, y sean conscientes cuando lo resuelven, porque después en el momento del parcial, ¿sí? Eso lo van a tener que hacer solos. Y recuerden que el parcial es presencial, ¿sí? ¿Sí? Y porque voy a conseguir un aula para que entren todos, y si no, los dividiré en grupos y haré 400 exámenes diferentes, pero el examen va a ser presencial, ¿sí? Y va a ser un miércoles, porque ya guardé aula para un miércoles. Que a la mañana, a las 7 de la mañana, no empezaremos a las 7, empezaremos a 7:30, hay aula. Los miércoles tengo un aula grande a esa hora, ya estuve averiguando. Y si no, los dividiré en grupos, no importa. Pero el parcial va a ser presencial, ¿está? Entonces, hagan eso consciente, ¿sí? Háganlo consciente, ¿sí? No, va a ser un cuestionario, pero les sirve a ustedes, ¿sí? Bien. La semana que viene irá otro grupo presencial y el otro va a ser virtual, pero Susana está viendo de hacerlo al mismo tiempo, así todos tienen todo el tiempo, ¿está? Bien. ¿Preguntas que me quieran hacer de inducción o de relaciones? Yo una sobre inducción. Sí. La tesis inductiva. Sí. ¿Qué sería bien en sí? La tesis inductiva es lo que vos querés demostrar. Vos querés demostrar que la propiedad vale para el número que le sigue al n. ¿Sí? Es decir, yo quiero demostrar, porque vos en realidad lo que querés demostrar es que una implicación es verdadera. Querés demostrar que si la propiedad vale para un número n, entonces vale para el que le sigue. Entonces, suponés que vale para el número n, querés demostrar que vale para el siguiente, para el n más 1. Y esa es la tesis inductiva, lo que vos querés demostrar. Por eso después demostramos esa tesis inductiva, ¿sí? Yo quiero demostrar. Suponete que vos tenés, no sé si ustedes vieron la imagen que yo puse, es como un dominó que cae. Entonces, el principio de inducción es como cuando yo pongo en filita los dominó. Lo que digo es, si la primera ficha del dominó cayó, y supongo que hasta cierto número n cayeron, la que está en la posición n más 1 también va a caer. Y eso es lo que yo tengo que demostrar, ¿sí? Bien. Para figurar de alguna manera. Sería que querés demostrar el consecuente de la implicación. Exactamente. Eso es lo que yo quiero hacer, demostrar el consecuente de la implicación. ¿Está? Buenísimo, gracias. Bárbaro, Enzo. Bueno, sí. ¿Qué ejercicio 8? Pará. Bueno, pará, porque están hablando de cosas diferentes. Ejercicio 8. Demostrar que la suma es par. Bueno, vamos a hacerlo.
Bueno, ustedes fíjense en ese ejercicio. En ese ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 8 de la práctica. Bueno, los chicos que cursaron la práctica ayer y no tienen dudas, pueden retirarse, porque ahora vamos a trabajar entonces con la práctica. Si quieren quedarse para seguir escuchando, no tengo ningún problema. La semana que viene, ¿sí? La semana del 6, viernes y sábado va a estar habilitado el cuestionario. Después lo vamos a decir bien en un aviso y le vamos a recordar la semana que viene, ¿sí? Pero ya tengan presente que hay un cuestionario para resolver y que es obligatorio hacerlo. Y que ya son grandes, hace mucho que ya están cursando en la facultad, mínimamente en el primer cuatrimestre ya cursaron y saben que el cuestionario se hace. ¿Por qué? Porque es una forma de que ustedes se autoevalúen. ¿Estamos? Y que no hay tu tía de me quedé sin luz, qué sé yo, me voy a la casa del vecino y le pido luz al vecino. ¿Está? Bueno. Chao, profe. Chao, hasta luego. Bueno, voy al ejercicio ese. Entonces, fíjense, en el ejercicio 8, chao, me dicen lo siguiente. Que tengo el conjunto A, que son los números enteros, cuyo valor absoluto es menor o igual a 200. Entonces, ustedes se fijan acá, tienen infinita cantidad de números. No infinita cantidad de números, pero tienen del menos 200 al 200. No se van a poner a escribir todos los números, ¿sí? Y la relación que va de A en A está definida de esa manera. El par AB pertenece a la relación si y solo si A más B es par. Entonces, fíjense, como acá yo tengo muchos números, ¿sí? Tengo 400 números, ¿sí? No voy a poner a probar para los 400 números que es reflexiva, que es simétrica y que es transitiva. Porque estos son muchísimos números. Entonces, yo no voy a poner el par para ver si uno se relaciona con uno, porque 1 más 1 es par. Porque esto lo tendría que hacer con el 1, con el 2, con el 5, con el 200, con el menos 200, y voy a estar 400.000 años. Y fíjense si yo quiero demostrar eso, la propiedad transitiva, todo lo que tendría que hacer. Entonces, cuando a mí me dan un conjunto que tiene un montón de elementos, o tiene infinitos elementos, este tiene un montón de elementos, tiene 400, pero no es infinito. En nuestros casos sí es infinito. Entonces, lo que yo tengo que hacer es demostrar que es reflexiva usando esta propiedad. Entonces yo voy a decir, quiero probar que es reflexiva. Esperen 3 segunditos.